Hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Vera, tu consultor experto en analítica, inteligencia de negocios y Big Data. Espero que se encuentre muy bien y que todas estas pastillas de información, todo este glosario de términos de Big Data les esté favoreciendo y les esté ayudando a entender sobre esta tecnología. Pues bien, dentro de nuestro glosario de términos, el día de hoy vamos a hablar sobre el almacenamiento y específicamente el almacenamiento de los datos. Deben acordarse, por ejemplo, que en sus empresas los contadores, los financieros y un sinnúmero de personas almacenaban una serie de documentos en baúles enormes, en anaqueles enormes, en closets enormes donde está todo ese volumen de hojas, en este caso porque son hojas físicas, y se almacenaban en cada una de estas gavetas. Pues bien, lo que pasó hoy en día y lo que pasa hoy es que toda esta información que antes se almacenaba de forma física pasó a almacenarse de forma digital. Y como ustedes saben, todo ese mar de datos que existe hoy en la comunidad y en todo el internet y también en su empresa empezó a digitalizarse y obviamente teníamos que buscar formas de almacenar. Estas formas de almacenar primero se dieron de manera local, en el computador que cada uno de nosotros tiene. Luego, este almacenamiento también se dio en servidores, en donde que también se almacenaba de forma local y obviamente contenía mucho más volúmenes de datos, mucho más volumen de información. Podíamos almacenar más y más información. Sin embargo, cuando la capacidad de almacenamiento se torna corta, es cuando nosotros tenemos que buscar otros medios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los pendrives? El pendrive almacenaba primero 1 giga, luego 2 gigas, luego 4 gigas, 16, 32, 128, etc. Y un montón de información y un montón de capacidad que viene ahora en cada uno de los discos y dispositivos de almacenamiento de forma local. Pues bien, con la explosión de los datos, con la explosión, en este caso de la información, con el uso de las tecnologías como las redes sociales, nuevas tecnologías de almacenar, nuevas tecnologías de computación dentro de nuestras empresas, por ejemplo el IoT, que es consumir información desde dispositivos, desde sensores, etc., ha hecho que ese volumen de datos crezca infinitamente. Y ahí es cuando nace el almacenamiento en la nube. Las nubes no son solamente las nubes. Estamos hablando de una nube tecnológica, de una nube en donde podemos almacenar cualquier tipo de dato. Y cuando les hablo de cualquier tipo de dato, son esas hojas que almacenaba tu contador en esos closets, en esas gavetas, digitalizados en forma de archivos PDF. Eso se almacena o se puede almacenar en la nube. O cuando tú almacenas las fotos o esos videos como el que estamos filmando, eso también está almacenado en una nube o puede estar almacenado en una nube. O aquellos mapas geográficos o aquella, por ejemplo, música, esas canciones, todo esto puedes tú almacenar en una nube. Entonces, el almacenamiento de datos hoy en día sufrió un cambio para poder establecer información de tipo estructurada, no estructurada, semi-estructurada y todo lo que ustedes conocen. Así que ese es el almacenamiento de los datos. Y este almacenamiento de los datos hoy en día tiene en este caso algo que se denomina información valiosa con contenido efectivo y con precios justos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de los datos bajó. Yo les hablo que en los años 60 un servidor, un mainframe, te podía almacenar 1 gigabyte de información por unos $600,000. Hoy en día, almacenar 1 terabyte de datos podría costarnos alrededor de $80, $60, dependiendo en dónde se quiera almacenar. Entonces, fíjense que todo este almacenamiento se volvió mucho más eficiente, se volvió mucho más económico y es ahí en donde que nosotros podemos sacar provecho de todo el tema del procesamiento del Big Data. ¿Sí? Entonces el almacenamiento es una de las cosas fundamentales para poder establecer estas tecnologías de Big Data. Recuerden, soy Hugo Vera, su consultor experto en análisis de información, Big Data y analítica. Les espero en una próxima ocasión y recuerden que el conocimiento es para todos y los datos es un mundo de oportunidades y de esas oportunidades tenemos que aprovecharnos todos. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima.